Gloria a Dios. ¿Se lo ponemos ahí? No, está bien, así, gracias. Ay, Dios santo. Claro que necesito un tubo para pelar. Damos gracias a Dios, hermano, por su misericordia. Señor es el que nos sostiene. Lucas, primero de Reyes 18, del 20 al 40. Como que está avisando un poquito, déjenme quitar un poquito de esto, a ver si dice menos. Gloria a Dios. Ok. Primero de Reyes del 18, del 20 al 40. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo ¿qué? Bien dicho. Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Escuche, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó a él, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí
los degolló. Hemos orado ya, hermanos, vamos a sentarnos, vamos a disfrutar de este mensaje que Dios tiene hoy para nosotros. Yo le invito para que si usted está por ahí en casita, apáguenle un poquito a la tele, apáguenle un poquito ahí al Dish, al Sky, al no sé qué tenga usted ahí, al Netflix, dijo un señor el otro día. Al Disney. Y vamos a prestar atención un poquito a la palabra del Señor, no vamos a durar mucho, así que yo le invito para que abra su corazón a la palabra y permitamos que Dios hable en nuestras vidas. Mire, muchas veces, hermanos, yo creo que todos hemos pasado, hemos experimentado la necesidad de orar. Yo creo que muchos si no es que la gran mayoría de los que me escuchan, de los que nos escuchan a través de internet, yo creo que en algún momento hemos sentido la necesidad de clamar a Dios. Y algunos dirán, bueno, pues yo a mi manera, y otros dirán, no, pues yo a la mía, pero todos de alguna manera hemos en algún momento de nuestras vidas sentido esa necesidad. Yo me acuerdo cuando era niño, jovencito, se hacían las retas ahí en las canchas del barrio, las retas de fútbol o de básquetbol. Y me acuerdo que siempre había dos que eran los buenos, ¿verdad? Los que siempre eran los cascaritas de ahí del barrio. Sí, los mejorcitos, ¿verdad? Los que movían la pelota que parecía que la traían con las manos. O eran changuitos disfrazados, no sé, ¿verdad? Pero traían la pelota que parecía que la traían con las manos, ¿verdad? Y me acuerdo, hermanos, que llegó un muchacho al barrio, le decíamos, en un principio le decíamos el chavito, ¿verdad? Porque no sabíamos cómo se llamaba Héctor. Y le decíamos el chavito, y en ese tiempo salió la película una película de Chespirito que se llama El Charrito. Y como a este le decíamos el chavito, pues le empezamos a decir el charrito, entonces se le quedó el charro, ¿verdad? Total que ese muchacho, hermanos, cuando llegó al barrio, inmediatamente nos dimos cuenta que era de los cáscaros, ¿verdad? De los que nacieron con el balón pegado en el pie, ¿verdad? Ese no traía la torta bajo el brazo, traía el balón en la pata, ¿verdad? Y me acuerdo que esa vez, hermano, no sé por qué, él llegó ya cuando los equipos estaban formados para jugar. Llegó allá al final, ya cuando ya estábamos, usted sabe, ¿verdad? Que siempre se echaban un volado y que, pues yo escojo a fulano, yo a sultano, yo a perengano, y se hacían los grupos, los equipos. Y este muchacho ese día llegó, pues ya al final, ya cuando los equipos ya estaban formados. Entonces uno de los muchachos dijo, no, vamos a echarnos un volado, dice, a ver quién se queda con él, ¿verdad? Y se echaron un volado. Y cuando la moneda iba en el aire, uno de ellos dijo que se quede con nosotros, Dios, te lo pido. Y quedó el muchacho con ellos, con el equipo de ellos. El asunto, hermanos, es que muchas veces, en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido la necesidad de clamar a Dios. Ahora, el asunto es que no siempre recibimos la respuesta que esperamos. Quiero ser claro, Dios siempre responde, aunque a veces responde de forma negativa a lo que nosotros queremos. Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus porqués. Y a veces nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió aquello? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué no llueve? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué perdí a mi mujer, a mis hijos? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y siempre vamos a tener muchos porqués. Pero hermanos, nosotros tenemos que reconocer una cosa. Dios es Dios. Nosotros somos creación de Él. Y hoy nosotros, hermanos, tenemos una oportunidad que mucha gente en nuestros antepasados no tuvieron. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Hoy nosotros podemos ver lo que Dios espera de nosotros y lo que nosotros podemos esperar de Dios. Hoy nosotros podemos ver, hermanos, cómo podemos acercarnos a Dios. Dice la palabra de Dios, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuánta gente se la pasa pidiendo a Dios ganarse la lotería? Por ejemplo. ¿Cuánta gente, hermano, se la pasa pidiéndole a Dios, Señor, danos un carrito para ir a la iglesia? Dios les da un carrito y ya no se paran en la iglesia. Por eso a veces Dios no nos da lo que pedimos. Por eso a veces Dios no nos da lo que quisiéramos. Porque Dios conoce el corazón del hombre. Porque Dios conoce nuestras vidas. Ahora, lo que yo quiero hablarle en esta tarde, hermano, son al menos 2 o 3 razones por las cuales Dios
responde la oración. Mire el caso de Elías. Era el único profeta de Jehová que quedaban. Si usted se va al capítulo 17 del mismo libro de los Reyes, se va a dar cuenta que una reina llamada Jezabel había mandado matar a todos los que profetizaban en el nombre de Jehová. A todos los que profetizaban en el nombre del Dios verdadero. Ella era una mujer fenicia que se había casado con un rey judío llamado Acab. Al final la Biblia nos dice, hermanos, que esta mujer murió y los perros se la comieron. Cuando quisieron ir a sepultar ya no encontraron casi nada porque los perros se la comieron. Así de grave fue el juicio de Dios contra su vida. Pero el asunto aquí, hermanos, es que esta mujer había hecho matar a todos los profetas de Jehová y solamente quedaba uno, Elías. Y Elías, hermanos, por orden de Dios va delante de Acab y le dice, júntame a todos los profetas, le dice al pueblo, si Jehová es Dios, vayan detrás de Jehová. Si Baal es Dios, vayan detrás de Baal, adoren a Baal. Pero si Jehová es Dios, adoren a Dios. Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos una cosa. Elías estaba organizando un certamen, un concurso, ¿sí o no? Un desafío. El Dios que haga descender fuego del cielo, ese sea Dios. Como una prueba, así como si tu Dios es real, que prenda fuego a la leña. Era un desafío, un reto. Ahora, ¿de dónde sacó Elías esa idea? ¿Quién le dijo a Elías que Dios puede hacer descender fuego? A la voz de su palabra, hermanos. Porque fue Elías el que propuso el fuego, no fue Dios. La Biblia no nos dice que Dios le haya dicho a Elías, Elías ve y diles que pongan el altar y yo voy a hacer descender fuego del cielo. No dice eso la Biblia. La Biblia sí nos dice, hermanos, que tiempo atrás en el desierto, cuando el pueblo de Israel había levantado el tabernáculo de reunión, Dios hizo descender fuego del cielo sobre el altar de los holocaustos y ese fuego nunca se apagó. Hasta los tiempos de David, todavía en los tiempos de Salomón, el altar seguía siendo el mismo y era de bronce. Eso es uno de los 13 milagros del tabernáculo, hermanos, que el altar nunca se dañó, a pesar de los años de estar siempre con el fuego, y era de bronce. Pero el punto aquí, hermanos, es que Elías dice, el Dios que haga descender fuego del cielo. ¿Quién le dijo a Elías? Nadie, Elías lo propuso. ¿Y sabe qué, hermano? Dios respondió a la palabra del profeta. Dios no dejó que la palabra del profeta cayera al suelo, hermanos. Él respaldó la palabra de Elías. Y Dios hizo descender fuego del cielo. Y quiero que veamos por qué Dios hizo descender fuego del cielo. Número 1, hermanos. Fíjense bien lo que le voy a decir. En el versículo, déjeme ver, 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, escuche. Acercaos a mí. ¿Y todo el pueblo qué? Se le acercó. ¿Y él qué hizo? ¿Qué dice su Biblia? Ya me la cerraron. ¿Qué dice su Biblia? O ya no ven. No sé, si no duermen de contacto, decía el hermano el otro día. Pero que es muy difícil encontrar. Ok, dice ahí, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Un altar, hermanos, siempre nos va a hablar de comunión. Un altar siempre nos va a hablar de búsqueda de Dios. Un altar siempre nos va a hablar, hermanos, de búsqueda de relación con Dios. Escuche, no de religión, sino de relación. El problema, hermanos amados, es que muchas veces queremos que Dios responda a nuestras oraciones, aun cuando no tenemos comunión con Dios, aun cuando hemos hecho a un lado la comunión, porque está muy buena la novela, porque está muy buena la Rosa de Guadalupe, porque está muy bueno la película, porque está muy bueno el partido, porque está muy bueno lavar el carro de vez en cuando, y precisamente el día de culto o de reunión en la iglesia es cuando tenemos tiempo para hacerlo y dejamos a Dios a un lado. Pero cuando se nos ofrece, hermanos, Elías lo primero que hizo fue restaurar el altar. Elías antes que cualquier cosa, hermanos, restauró el altar. Fíjese bien, hermanos, porque nosotros pudiéramos decir, bueno, Elías armó un altar nuevo. No, restauró el que ya estaba.
Hermanos amados, por mucho tiempo hemos descuidado nuestra comunión con Dios. Varón, tú eres el sacerdote de tu casa, eres el responsable directo. Miren, muchas veces dejamos a la esposa, que la esposa dirija a los niños en la oración. ¿Sí o no? Véngase, mijo, vamos a rezar. Véngase, mijo, vamos a orar. Y es la mujer. Pero varón, tú eres el responsable de eso. Y hemos olvidado, hemos dejado nuestro papel sacerdotal como hombres de la casa que Dios nos ha puesto allí. Y es importante que restauremos, hermanos. Es necesario que restauremos nuestra propia comunión con Dios, nuestra propia relación personal con Él. Porque no basta con tener una religión. La Biblia dice, hermanos, de un hijo que se fue lejos. ¿Se acuerda del hijo pródigo? La Biblia dice, hermanos, que este muchacho le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes, la parte de la herencia que me toca. Y el padre le repartió los bienes a los dos. Y este se fue lejos y malgastó toda su herencia. ¿Se acuerda? Pero un día se le acabó todo y él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y vino a su padre, dice la palabra. Hermano amado, este joven dijo: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? ¿Se acuerdan de todo eso? Quería comerse la comida de los cerdos, pero nadie se la daba. Yo no sé cuánto se le antoje ahorita un platito de friego. Aquel joven quería comerse las algarrobas de los cerdos, pero no se las comía nada más porque nadie se las daba. Y lo tenían cuidando marranos. Y dice: me levantaré e iré a mi padre. Fíjese bien, él no dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Él dijo: me levantaré e iré a mi padre. ¿Cuántos de nosotros nos conformamos con ir a la iglesia? ¿Cuántos de nosotros nos conformamos con ir al lugar donde nos reunimos? Si eres testigo de Jehová, a lo mejor al salón del reino. Si eres de cualquier otra religión, a lo mejor al templo al que tú vas, a la iglesia a la que tú vas, y te has conformado con eso. Cuando lo que necesitamos es restaurar la relación entre padre e hijos. Y no estoy hablando del padre de familia en la casa, fulana de tal. Estoy hablando de nuestro Padre Celestial, hermanos. ¿Cuántas veces hemos dejado de buscar su presencia, de buscar su gracia, de buscar su misericordia, por llenarnos de algarrobas, hermanos? Qué importante es esto. Es importantísimo que restauremos el altar familiar. Es importantísimo que restauremos nuestro altar, nuestra adoración, nuestra veneración a Dios. Hoy le damos más importancia, hermanos amados, a nuestras propias preferencias. Y no estoy hablando solamente de las preferencias que se manejan en el mundo ahorita en relación a la sexualidad. Me refiero a nuestras preferencias en todos los sentidos, hermanos. A veces preferimos quedarnos en casa que venir a la casa de Dios. Hay muchos hermanos que pudieran estar el domingo en el templo, pero prefieren ver el culto por internet. Hay muchos que pudieran, hermanos, estar aquí en este momento, pero prefirieron quedarse haciendo otra cosa. Y quiero decir, hermanos, quiero ser claro, hay personas que probablemente tuvieron la necesidad de hacer otras cosas, pero tú conoces tu corazón. ¿Sí o no? Tú sabes si fue necesario o si fue tu preferencia. Tú sabes si fue necesario quedarte en casa o si tú preferiste quedarte en casa. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Eso es algo que nosotros necesitamos meditar en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios es clara, hermanos. Dios no quiere religión, Dios quiere comunión. Dios no quiere religión, Dios no quiere costumbre. Dios quiere una relación contigo. Quiere hablarte y que le escuches. Quiere que le escuches y le obedezcas. Quiere que le ames. ¿O no es eso la Biblia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás. Dios quiere que le ames. No nada más que digas que lo amas. ¿Cuántas veces, hermanos? Tú que me estás escuchando a través de estas bocinas, ¿cuántas veces le has dicho a Dios: Dios, te amo? ¿Cuántas veces le has hecho ver a Dios cuánto le amas? ¿Cuántas veces, hermanos, le hemos dado la espalda a Dios? Persona que me estás escuchando a través de internet, persona que me estás escuchando a través de estas bocinas, ¿cuántas veces se te ha invitado a un servicio donde se va a hablar la palabra de Dios, donde se va a meditar en la palabra de Dios,
y has preferido quedarte en casa. Fíjense, qué milagro tan poderoso el que Dios hizo. No solamente hizo que descendiera fuego del cielo, hermanos, escuche, porque pudiéramos decir, bueno, es que a lo mejor iba a llover y cayó un rayo. Ok, a lo mejor. Pero, ¿fuego? Y el fuego, o sea, bueno, el cordero, el buey estaba todo mojado, las piedras estaban todas mojadas, la leña estaba toda mojada, y el agua estaba en la zanja alrededor del altar. Fue un milagro. O sea, como quiera que sea, hermano, fue un milagro. Y fue un milagro grande el que Dios hizo a través de Elías. ¿Sí o no? Porque el fuego no puede prender lo que está mojado. Fue un milagro grande, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido situaciones en nuestras vidas que parecen imposibles? Que pareciera, hermanos, que no hay salida, que no hay manera, que no hay modo. Y Dios responde. Cuando Miguel enfermó, mi hijo Miguel, para los que no nos conocen, que están quizá por primera o segunda vez escuchándonos en internet, mi hijo enfermó gravemente de los riñones. Él tenía insuficiencia renal crónica irreversible. Para nosotros, el hecho de que él estuviera enfermo, hermanos, fue una crisis terrible en nuestro hogar. Llegamos al punto, hermanos, en el que él tenía que estar conectado a una máquina que lo dializara. Antes de todo ese proceso de la diálisis, a él le detectaron la enfermedad a través de unos calambres que le daban en las piernas, hermanos. Cuando él empezó a dializarse, esos calambres se quitaron, ya no le volvieron. Pero de pronto una noche, mientras él estaba conectado, porque él se conectaba de noche, para que durante el día él pudiera hacer sus actividades normales, y de pronto una noche empezó con calambres, hermanos. Y él decía que la rodilla se le quería, como que la pierna se le quería doblar hacia enfrente, en lugar de doblar hacia atrás, como doblan normalmente la rodilla. Hablamos a Torreón para a ver qué podíamos hacer, porque él estaba conectado a la máquina. O sea, se suponía que el estar conectado a la máquina era para que él no tuviera ningún síntoma. Nos mandaron a trabajo social, hermanos, porque pensaron que no le teníamos el cuarto con higiene suficiente, que no se estaba alimentando bien, que no se estaba dializando, que no se estaba cumpliendo con lo que se tenía que hacer. No nos aconsejaron. No nos dijeron qué hacer. No nos dijeron desconéctelo y llévelo al hospital. No. Al día siguiente nos llegó trabajo social muy temprano. Miguel tenía cita en enero. Tuvo cita en Torreón. Y mi esposa llegó cansada, fastidiada, tensa, agüitada, no sé qué palabras usar. Y ella me dijo, la próxima vas tú. Dice, yo ya me cansé de que me estén regañando. Dice, no me entienden, no piensan que no estoy haciendo lo que debo, ya no sé qué hacer, estoy desesperada, ya no puedo. A la siguiente cita, hermanos, 15 días antes de que nos fuéramos a la cita, era una cita cada mes la que Miguel tenía. Y 15 días antes Miguel se nos puso otra vez igual, con los calambres. Y me dice mi esposa, ¿sabes qué? Ya entrégaselo a Dios. Dice, yo así no lo quiero. Si Dios me lo va a dejar, que me lo deje sano. Si se lo va a llevar, que se lo lleve ya. Dice, yo no quiero estar sufriendo así. No quiero que Él esté sufriendo así. Y hermanos, fue una oración muy difícil la que yo tuve que hacer. Decirle a Dios, llévatelo. Gracias por el tiempo que me lo permitiste. Gracias porque fue una bendición. Pero si tú lo quieres llevar, Señor, llévatelo, es tuyo, tú me lo prestaste. Le habíamos hecho la lucha, hermanos, de un trasplante de riñón.
Mi esposa, mi hija, yo habíamos visto la manera de trasplantarle, de donarle un riñón. Ninguno de los tres pudo. Y hermanos, cuando fuimos a Torreón, hermanos, íbamos a la consulta habitual. Y al día siguiente, hermanos, le pusieron su riñón. Hay situaciones, hermanos, que a nosotros nos parecen tan complicadas, tan difíciles, que pareciera que no hay respuesta, que no hay, que no hay por dónde, que no hay a dónde ir. Pero lo único que Dios quiere, hermanos, es que tengamos una verdadera comunión con Él, una verdadera relación con Él. Porque Dios está ahí, está dispuesto a responder. Cuando Dios respondió, hermano, cuando estaba así, lo más tremendo, lo más fuerte. Yo creo que Dios es oportuno. Dios nunca llega antes y nunca lo va a llegar, nunca va a llegar después. Pero el punto, hermanos amados, es que Dios demanda de nosotros que lo amemos por sobre todas las cosas. Que no estemos renegando. ¿Por qué? Si es mi hijo, Señor, si yo te sirvo, si yo predico, si yo enseño, si yo toco el canto como pato con anginas, pero ahí estoy. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que lo amemos y que tengamos comunión, que tengamos relación con Él. Que restauremos el altar. Que restauremos el altar. Todos tenemos alguna vez, si usted no lo ha tenido, lo va a tener. La necesidad de orar. La necesidad de buscar a Dios. Mire, hermano, el joven que mencionaba ahorita, el hijo pródigo, fue y buscó a su padre. No se conformó con estar en la casa de su padre. Mucho se ha hablado del hijo pródigo, ¿no? Yo creo que todo el mundo, los que me están escuchando aquí alrededor, yo creo que todos han escuchado alguna vez la historia del hijo pródigo. ¿Pero han escuchado la historia del pródigo de casa? ¿Sí saben quién es el pródigo de casa? ¿Cuántos hijos tenía este hombre? 2. ¿Cuántos hijos se fueron con la herencia? 1. ¿Y el otro? El otro se quedó en casa. Pero cuando el hijo pródigo regresa, el que se fue regresa, ¿qué hizo el pródigo de casa? Se enojó y no quería entrar a la fiesta que se había hecho en honor de su hermano. Él se enojó. Y vino y le pidió cuentas ¿a quién? A uno de los criados. Él no se acercó a su padre. Él vino con uno de los criados a preguntarle, oye, pues ¿qué está pasando? Vino con un criado. Él era hijo del dueño. Ahora, cuando el criado le dice, tu papá ha hecho matar el becerro gordo, el mejor becerro lo hizo matar para hacer fiesta porque tu hermano ha regresado. El hijo pródigo de casa, hermanos, se enoja y no quiere entrar, y el padre tuvo que salir, dice la Biblia, que le rogaba que entrara. Imagínese eso, un padre rogándole al hijo. Le rogaba que entrase, pero él no quería entrar. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del hijo? El hijo le dice, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Escuche, hermanos. Este hijo era obediente. ¿Sí o no? No habiéndote desobedecido jamás. Este hombre era trabajador. Tantos años te sirvo. ¿Sí o no? ¿Se puede decir que era un buen hijo? ¿Usted qué piensa? He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Sería un buen hijo? A lo mejor a los ojos de muchos sí. ¿Cuántos quisiéramos que nuestros hijos no nos desobedecieran jamás y que siempre sea lo que les pedimos que hagan? Pero ¿sabe qué le faltó, hermano? Le faltó ser hijo. Este muchacho, hermanos, era un sirviente. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Él vivió como sirviente de su padre en lugar de vivir como hijo. Escuche, hermano,
Porque este muchacho le dice a su padre, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca, dice el muchacho, nunca me has dado ni un cabrito, ni una chiva, para gozarme con mis amigos. ¿Qué le dijo el padre? Hijo, si todas mis cosas son tuyas, si no agarras la condenada chiva es porque no quieres. Todas mis cosas son tuyas. El problema es que no tienes comunión conmigo. El problema es que no te sientes hijo mío. Te sientes un criado, te sientes un sirviente, pero no tienes relación conmigo. Por eso no te atreves a agarrar la chiva. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos agarran la herramienta y no nos la piden? Y se ponen a chiflar ahí en una silla. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Yo de repente hago la bilis, hermanos, porque yo compré un cepillo para el cabello, para tenerlo en el baño, ¿eh? Porque pues obviamente las mujeres tienen su cepillo. Yo dije, voy a comprarme mi cepillo para que en caso dado, pues yo me pueda peinar a tiempo y pueda estar yo listo a tiempo, porque usted sabe que de repente se hace tarde. ¿Dónde cree que se la pasa mi cepillo? Si no está en el cuarto de Igrit, está en su mochila. Pregúnteme a qué hora me lo pidió. Hoy en la tarde, llego del templo, estamos el hermano Melquiades y yo trabajando en el templo, terminamos de instalar un proyector. Llego a mi casa y están mis guaraches en la cocina. Estaban esperando. Le digo a Miguel, le digo, oye Miguel, le digo, ¿por qué están mis guaraches en la cocina? Ah, es que los traía puestos. ¿Y? ¿Por qué están mis guaraches en la cocina? Porque la estrella pues. Ay, los recojo, ya fui, los recogí y los llevo a mi cuarto. Bendito Dios, aleluya. Todos pasamos por eso. Bueno, yo creo. Amén. Y mi desarmador, quién sabe, y mi martillo, sabrá Dios. Últimamente Leti anda con que se le pierden los cuchillos, sabrá Dios. Ay, no sé lo que escucharon. Hijo, todas mis cosas son tuyas. Bendito Dios, Es que nunca me has dado una chiva para gozarme conmigo. Todas mis cosas son tuyas. ¿Qué falta? Falta restaurar el altar. No dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ¿qué? De ellos es el reino de los cielos. ¿Qué necesitamos? Restaurar. Restaurar nuestra comunión. Número 1. Número 2. ¿Por qué Dios hizo que descendiera fuego del cielo, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque Elías supo a quién clamar. Elías supo a quién dirigirse. Hermanos, qué triste, qué terrible es que muchas veces hay gente que no sabe a quién dirigirse. ¿Sí o no? Y es que fulanito es bien poderoso para hacer esto, y que sultanito para los que se quieren casar, y que perenganito para que llueva, San Tlaloc para que llueva. No, hermanos, nosotros tenemos que entender que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. La Biblia así lo dice, Jesucristo hombre. Es importante, hermano, que nosotros sepamos a quién acudir. Hermanos amados, miren, el problema muchas veces es que no sabemos a dónde dirigirnos, no sabemos a dónde acudir, y queremos que el pastor ore, y queremos que el hermano ore, y queremos que todo el mundo interceda por nosotros, y eso es bueno hasta cierto punto, pero lo importante es que usted y yo sepamos quién es el que tiene el poder para hacer las cosas, que nosotros entendamos que es Dios, el único que puede hacer llover se llama Dios, el único que puede hacer llover, que el único que puede darnos un trabajo, el único que puede darnos la fuerza, el único que puede darnos la salud, se llama Cristo Jesús. Amén. No me acuerdo si fue el hermano Melquiades que en la mañana me decía de una persona que está incapacitada porque le dio COVID y que tiene 3 inyecciones ya. Y luego, ahora habrá quienes digan, es que la vacuna no es para que no te enfermes, es para que si te enfermas no te mueres. ¿Sabe cuántos se han muerto con la vacuna? Titipuchaban. ¿Sabe cuánta gente ha experimentado o ha estado, no sé si habrá medicamento para el SIDA, pero se siguen muriendo de eso también? Todavía. El diabetes. ¿Cuánta gente ha muerto de diabetes, hermano? ¿Sabe por qué? Porque el poder no está en la insulina, el poder está en el nombre de Jesucristo. Amén.
Yo conozco un varón, hermanos, yo lo conocí mientras estábamos todavía en Getsemaní. A él Dios lo sanó por completo de diabetes, por completo. Él era de los que se inyectaban insulina. Dios lo sanó por completo. Conocí a una mujer, hermanos, ella ya falleció. Y a ella la trataron por diabetes por muchos años. Por muchos años. ¿Sabe qué? Ella no tenía diabetes, hermanos. Y la trataron para diabetes por muchos años. Al final falleció de otra cosa. No de diabetes, porque diabetes no tenía. Esta persona que fue sanada de diabetes, él nos dijo, esta mujer era para que se hubiera muerto por ese medicamento que le daban. Años, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay un Dios que está por sobre todas las cosas. Y a ese Dios es al que nosotros necesitamos clamar. Fíjense cómo dice la palabra del Señor, hermano. Versículo 31, déjeme ver. 36, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces cayó fuego del cielo. Es importante, hermano, que nosotros entendamos una cosa. Nosotros somos sus siervos, Él es Dios. Qué importante es que nosotros entendamos, hermanos, que Dios tiene su voluntad propia, que Dios tiene sus propios propósitos, que Dios, hermanos amados, no va a hacer lo que nosotros querramos porque nosotros queremos que lo haga. Qué importante es esto, hermanos. Miren, mucha gente piensa que puede darle órdenes a Dios, que puede darle órdenes a Dios. ¿Ha escuchado hablar de los pactos? ¿Ha escuchado hablar de sembrar? Usted siembre para que coseche. Mi papá decía, hermanos, que el dinero no crece en las macetas. Y ahora se usa mucho el siembre. Usted siembre, ¿verdad? Hermanos, tenemos que entender que Dios tiene voluntad propia. Él es inteligente, Él es sabio, más que nosotros. Gloria a Dios. Tenemos que entender a quién estamos clamando. Tenemos que entender a quién le estamos pidiendo. En cierta ocasión, hermanos, escuché el testimonio de una mujer, una jovencita de 17 años, 17 creo que tenía. Y en una campaña vino un evangelista y esta muchacha andaba en silla de ruedas, toda su vida en silla de ruedas, o a la mayor parte de su vida en silla de ruedas. Y Dios habló a la vida de este hombre y le dijo: ora por ella. Y la muchacha comenzó a caminar, hermanos. Se levantó de la silla y comenzó a caminar. Y de repente se cayó al piso. Inmediatamente la persona que estaba predicando fue: oye, pues ¿qué pasó? ¿Por qué te caíste? Si Dios me confirmó tu sanidad, ¿qué pasó? Y ella llorando le dijo: es que cuando comencé a caminar, dijo que vi que sí me podía sostener. Pensé: ahora sí me voy a poder ir a disfrutar de mi vida. Ahora sí me voy a ir a poder a bailar a los antros aquí y allá. Yo pregunto, ¿usted cree que Dios no sabía eso? ¿Usted cree que Dios no sabía lo que había en el corazón de esa muchacha? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitió que se levantara y luego la derribó otra vez? Tenemos que entender quién es Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Él no puede ser burlado. De Dios nadie se ha burlado, y tú que me estás escuchando no vas a ser el primero. Quizá nosotros podamos, hermanos, como hemos visto mucho ahí en YouTube, en internet, ¿verdad?, cómo agarran las Biblias las personas y las hacen garras delante de los predicadores, las pisotean, se burlan de la palabra de Dios, se burlan de Dios.
Pero dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy mucha gente se burla de los cristianos. Se burla de los que queremos vivir conforme a la palabra de Dios. Nos llaman retrógradas. Nos llaman de muchas formas. Nos pueden llamar, hace unos momentos les comentaba que vi en Facebook, comentaron, ¿verdad?, de una persona un actor de cine, que ahora que salió la película esta de Lightyear, de Buzz Lightyear, se hizo un comentario, ¿verdad?, de que íbamos a morir como idiotas, los que no aprobábamos eso, que no sé qué, como dinosaurios, dijo. Y yo le puse en un comentario, ¿verdad?, yo prefiero morir como dinosaurio que vivir como pervertido, le puse. Y qué importante es, hermano, que nosotros entendamos a quién o de quién estamos tratando de burlarnos. ¿De quién está el hombre tratando de burlarse, hermanos? Nada menos que de su creador. Nada menos que del que nos dio la vida. Y nosotros podemos tener muchas preferencias, hermanos. Y repito, no estoy hablando simplemente de las preferencias sexuales. Podemos tener muchísimas preferencias, pero el mandamiento permanece: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No podemos burlarnos de Dios. Tenemos que saber a quién estamos clamando. Mire, estos hombres, 450 profetas de Baal, dice la palabra que empezaron, dice el versículo 24: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Versículo 28, dice: y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero escuche, no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, y escuche, no hubo ni quien escuchase. ¿Por qué menciona esas tres cosas? Dice, no hubo quien respondiese. Sí, dice, no hubo ninguna voz. O sea, el Dios al que le estaban clamando era mudo. Ni quien, dice, respondiese, ni quien escuchase. ¿Sabe qué? No había nadie. No había nadie. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que los dioses ajenos nada son. No son dioses los que se hacen con las manos. No son dioses los que se hacen con las manos, hermano. Usted puede hacer una figura, una escultura, una estatua, pero siempre será un pedazo de yeso, un pedazo de cemento, un pedazo de madera, un pedazo de cartón y nada más. Hoy nosotros necesitamos saber a quién estamos clamando, hermano. Elías lo sabía. ¿Sabe qué, hermano? Hace un momento preguntaba, ¿de dónde sacó Elías la idea del fuego? ¿Sabe de dónde la sacó? Del altar de bronce. Él sabía, hermano. Él sabía a quién le estaba clamando. Él conocía al Dios que había enviado fuego al tabernáculo de reunión. Él conocía al Dios que había descendido al tabernáculo de reunión en forma de un fuego azul, la Shekinah de Jehová. Él conocía a Dios. La pregunta es, ¿qué tanto le conocemos nosotros? ¿Qué tanta relación tenemos con Él? Hay un dicho en el mundo que dice, si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Dios, aleluya. ¿Qué tanta relación tenemos con Dios? ¿Qué tanto convivimos con Él? Son preguntas importantes, hermano. Son preguntas que tenemos que mencionar, que razonar, que entender. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué respondió Dios por medio de fuego, hermanos? En tercer lugar,
Dios respondió por medio de fuego, hermanos, para que el mundo sepa quién es Dios. Elías sabía quién era Dios. Pero fíjense lo que dice el versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Pregunto, ¿a quiénes se estaba dirigiendo Elías? ¿A quiénes había desafiado Elías, hermano? ¿En dónde estaba Elías? Hermanos, Elías estaba en Israel. ¿Quiénes eran los que seguían a los falsos profetas? Los israelitas. Los israelitas. Me llama la atención, hermanos, porque también en cierta ocasión había un jovencito como de 17 años llamado David. Y este jovencito escucha en un campamento de batalla, escucha a un gigante llamado Goliat que desafía a los ejércitos de Israel. Y David acepta el desafío, hermanos, y va a luchar contra el gigante. Pero las palabras de David, hermanos, llaman mucho la atención, porque David dice: sabrán que hay Dios en Israel. ¿Quiénes eran los que no sabían que había Dios en Israel? Eran los israelitas, hermanos. Cuando Saúl todavía era rey, hermanos, tuvieron una guerra contra los filisteos, y los filisteos los vencieron y raptaron el arca, hermanos, se llevaron el arca. Esa arca la pusieron en un templo de un dios pagano llamado Dagón, y la Biblia dice, hermanos, que al día siguiente la estatua de Dagón estaba postrada frente al arca. Postrarse, hermanos, es estar con la frente en el piso. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que la estatua de Dagón estaba postrada frente al arca en adoración a Dios. Escuche lo que estoy diciendo. Levantan la estatua, la ponen otra vez de pie, y a la mañana siguiente la estatua amanece postrada, sin cabeza y sin manos. Los filisteos sabían que había Dios en Israel. Antes de que se llevaran el arca, hermanos, iban ganando los filisteos en la guerra. Y traen el arca, hermanos, y los filisteos dicen: Dios ha venido con ellos. Porque pensaban que el Dios de Israel era el arca. Ellos sabían que había Dios en Israel. ¿Sabe quiénes no lo sabían? Los israelitas. Los israelitas, hermanos. A veces Dios responde, hermanos, escuchen lo que le voy a decir. No porque seamos buenas personas, sino porque Él es bueno, porque Él quiere manifestar su gloria, porque Él quiere manifestar su poder a nuestras vidas, para que sepamos que Él es real y que fuera de Él no hay otro Dios. Usted puede clamar a todo el ejército celestial si quiere, ninguno le va a responder, porque el único que tiene poder para hacerlo se llama Cristo Jesús. El único que lo puede hacer es el Padre Celestial. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo de Dios. Y los tres, dice la Biblia, son uno. Así que el único que puede responder a nuestras peticiones es Dios. A veces cometemos el error, hermanos, de andar buscando aquí, buscando allá, y hacemos brujería y media porque queremos tener una respuesta. Y pone una veladora dorada con un calzón rojo y una flor amarilla y no sé qué. ¿Les ha tocado ese tipo de cosas? ¿Saber todo eso? Y no estoy diciendo cosas que no sean. O sea, esto es real, hermano. Es real. No hay más que ponerse a ver la basura que ponen a veces en Telerisa, ¿verdad? Cuando yo trabajaba en la motocicleta, muchos de ustedes saben, yo trabajaba como mensajero, y me tocaba llegar a ciertas oficinas donde tenían esos programas basura, donde señora bonita, para todo dicen señora bonita, yo no sé por qué. Y siempre andan con sus brujerías, y que la carta del tarot, y que si el zodiaco, y que todo eso es pura brujería, hermanos. Pura brujería. Televisa está llena de brujos y de drogadictos. Y de toda clase de inmundicia que usted se puede imaginar. Nada más hay que ver la historia de Raúl Velasco, ¿verdad? Y toda esa bola de gente.
Gloria a Dios. Todo ese tipo de cosas, hermanos, nos arrastran. Yo no entiendo, hermano, cómo hay a veces cristianos, que no salen de su casa si no leen el zodiaco. Que todavía piensan que una estrella muerta, que todavía la luz todavía no viene llegando, esa estrella muerta les puede influir en su futuro. ¿Cómo hay personas, hermanos, que piensan que los ángeles están a su disposición? Cuando la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Están ahí para cumplir la voluntad de Dios, no la nuestra. Amén, gloria a Dios. Hoy nosotros necesitamos entender, hermanos, que hay Dios en la iglesia. Hay Dios en Peniel, hermanos. Amén. Hay Dios en este lugar. Y no soy yo, no es usted, no es usted. Es el Dios de los cielos que desciende sobre nuestras vidas y está en este lugar. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí o no? Hay Dios, hermanos, y a ese Dios es el que tenemos que clamar. A ese Dios es el que tenemos que rendir nuestra vida. A ese Dios es el que tenemos que obedecer. A ese Dios es el que podemos clamar con la esperanza de que Él responda, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él quiere mostrarnos su gloria. Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el universo dice, cuenta la obra de sus manos. Una noche, otra noche, un día, otro día, y se emite palabra, y una noche, otra noche declara sabiduría. Amén, gloria a Dios. Porque Dios quiere manifestar su gloria, porque Dios quiere mostrarnos que Él es real. Por eso Dios responde, hermano. Dios, aleluya. No porque nosotros lo merezcamos. Elías no lo merecía, así como nosotros no lo merecemos. Pero Dios le respondió a Elías, así como nos ha respondido a nosotros. Amén. Qué precioso es Dios. Santo Dios, amén. Yo no sé si usted tenga alguna necesidad de oración en esta tarde. Yo no sé si usted necesite que pidamos a Dios por usted. Pero yo quiero pedirle, hermano, que si hay alguna necesidad, en esta noche dígale al Señor: Señor, aquí estoy. Tú conoces mi corazón. Aleluya, gloria a Dios. Tú conoces la necesidad. Ahorita estuvieron pasando por WhatsApp, hermanos, una petición de oración por un niño que tiene 2 días de nacido. No recuerdo el nombre, por ahí está en el grupo, hermanos, si lo pueden buscar para orar por él. Dios, hermanos, tiene el poder para obrar. Sí, amén, gloria a Dios. Y yo quiero invitarle, si usted que me está escuchando a través de estas bocinas tiene alguna necesidad, yo lo invito para que en esta noche usted le externe a Dios esa necesidad. No porque Dios no la sepa. Yaret. Yaret, muy bien. Para que, no porque Dios no la sepa, repito, sino porque Aleluya, gloria Él se a Dios. complace cuando nosotros reconocemos que lo necesitamos. Amén. Usted que está por ahí en su casa y a lo mejor está enfermo, yo lo invito para que con fe usted ponga su mano en la parte donde usted está enfermo. Vamos a orar en esta noche. ¿Quiere ponerse de pie, hermano? Aleluya. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, Señor, y te doy gracias por esta palabra que has hablado en nuestras vidas, Dios. En este momento, Dios, queremos rogarte por Yaret, Señor, por este niño, Señor, Jared, Padre, que necesita de tu mano, que necesita de tu gracia, Padre. Él fue diagnosticado, Señor, con poco tiempo para vivir, Señor. Tiene 2 días de nacido, Padre. Y queremos suplicarte, Señor, en el nombre de Jesús, que extiendas tu mano de poder sobre este pequeño, Señor. Nuestra petición, Señor, siempre será que tú le des vida, que tú soples aliento de vida sobre su cuerpo, Señor. Cualquiera que sea, Señor, la deficiencia en su cuerpo, tú la puedes restaurar, tú la puedes sanar, Señor. Pero queremos hacer, Señor, nuestra petición sujetos a tu voluntad, Padre. Haz tu voluntad en este niño. Sea que lo sanes, Señor, o sea que decidas que este niño no puede quedar en la tierra, Señor. Nosotros nos sometemos a tu voluntad y te pedimos que pongas tu mano, que haya paz, Señor, en el corazón de sus padres, en el nombre de Jesús, Padre. Creo, Señor, que no hay dolor más grande que el ver a un hijo enfermo. Creo, Señor, que no hay dolor más grande que ver a un hijo, Señor, que no tiene esperanza, Señor.
Miguel tenía la esperanza, Señor, de un trasplante. Pero esa esperanza, Señor, se perdió cuando nos dijeron que nadie de nosotros podíamos hacerlo. Y había una lista, Señor, enorme de espera. No sabíamos si Miguel, Señor, iba a soportar tanto tiempo, Señor, con sus riñones sin funcionar, Padre. Con la creatinina en 18 puntos, Señor. Con su piel enverdecida, Señor, por la falla de sus riñones. Pero tú obraste un milagro, Señor. Y ahora puedo decir, Señor, que tú eres fiel, que te conozco más, que he podido conocer al Dios que sana, Señor. Ese Dios del que antes había solamente oído, ahora puedo ver, Señor, tu mano. Porque has obrado en Miguel, mi hijo, Señor, de tal manera que él, hasta ahorita, Señor, no ha tenido ninguna complicación con su trasplante, Señor. Y así como has obrado en Miguel, Señor, y así como obraste en el hermano Díaz para quitarle el diabetes, Señor, y así como obraste en la mamá de Lisette, Señor, para que no muriera con ese tratamiento de diabetes, Señor. Así puedes obrar en Jared, Señor, y así puedes obrar en la vida de aquel que en este momento con fe está poniendo su mano, Señor, en su cuerpo. Yo te pido que tú obres, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que pongas tu mano de poder, de sanidad, Señor. Haz tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Y permite, Dios, que podamos saber que tú estás respaldando tu palabra todavía, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Amén, Jesús. Gloria a tu nombre, Dios. Bendito Dios. Aleluya, hermanos, pues los invitamos el próximo miércoles a las 7 de la tarde en este lugar. Estaremos compartiendo nuevamente la palabra del Señor. Los invitamos para que si usted tiene una Biblia o si no tiene Biblia, véngase igualmente. Queremos compartir con ustedes la palabra de Dios. Creo que Dios está hablando en este lugar. Creo que Dios todavía tiene palabras de vida eterna que darnos. Así que lo invitamos para que no falte, no deje de venir. Usted que está en internet, pues le invitamos, ¿verdad? Para que si puede congregarse, congréguese, aliméntese de la palabra del Señor. Si tiene donde congregarse, no falte a los cultos en su iglesia. Si no tiene donde congregarse, pues lo invitamos a Peniel. Estamos en la 7ª y San Jerónimo, Colonia de Desarrollo Urbano. Así que lo esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana y 12 del día para tener nuestra reunión dominical. Jóvenes, los invitamos mañana, no falten al ensayo de alabanza y el sábado a la reunión de jóvenes, por favor. Y pues, hermanos, creo que por mi parte es todo. Dios les bendiga. Nos vemos con el favor de Dios la próxima semana. Dios los bendiga. Amén.